Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la Biblioteca Municipal y a la presentación del libro Sabiduría Portátil, de Cayetano Santana, que aquí me acompaña a mi lado, y también mi compañera Gema. Aquí estamos los tres en la presentación del libro, como acabo de decir, Sabiduría Portátil, de Cayetano Santana, escritor y filósofo natural de Lepe. Cayetano es profesor de filosofía ya jubilado y muy comprometido con la cultura y la literatura. Durante su juventud hizo sus pinitos en el mundo del periodismo y la poesía. De hecho, durante algunos años dirigió la revista La Voz de Lepe, en la que escribía artículos de temática social, económica y política de su pueblo. Su primera novela publicada es Mujeres Imposibles, que la tenemos también por aquí. Aquí la tenemos. En 2022 publicó Madrid Canela 1966, una novela literaria ambientada en Madrid de los años 60. Y recientemente, en 2024, Sabiduría Portátil, el libro que nos viene a presentar hoy, un ensayo filosófico muy enriquecedor. Este libro es mucho más que una recopilación de ideas, es una puerta abierta a la reflexión, donde su autor nos invita a mirar al mundo con otros ojos, a reflexionar sobre la vida cotidiana y a descubrir que la verdadera sabiduría no está lejos, sino en los pequeños pensamientos y experiencias que compartimos día a día. Muchas gracias, Cayetano. Aquí tienes tu casa siempre que quieras. Y a vosotros os invito ahora a disfrutar de la presentación de este libro y a dejarse inspirar por esta obra, que sin duda nos recordará que la verdadera sabiduría es la que se lleva dentro. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias por tu. Aquí, os ponéis cómodo. Buenas tardes, gracias por acompañarnos en la presentación del libro de Cayetano. Lo que nosotros queremos hacer esta tarde es crear, no sé si habéis tenido la oportunidad, alguno de los que estáis aquí presentes, de leer ya el libro, supongo que no, pero lo que nosotros tenemos pensado hacer es, igual que cuando se lee el libro, lo que tiene el lector a la hora de abrir el libro es un diálogo que te hace pensar, pues lo que nosotros vamos a ir comentando aquí, no queremos tampoco hablar del libro completamente, porque entonces no tendría interés en que vosotros vinierais a la biblioteca o lo llevarais en préstamo o incluso adquirirlo, ¿no? Pero sí queremos que el diálogo que nosotros vamos a tener, si alguna de las personas que estáis aquí presentes tenéis alguna pregunta, alguna inquietud, no dejarla dentro, de hacer que salga fuera, porque este libro da mucho que pensar y que preguntar. Yo, de hecho, traigo aquí todas mis notas porque el libro, desde que empecé a leerlo, tengo muchas cosas que me gustaría compartir contigo. Tengo miedo también de hacer algunas preguntas porque considero que a lo mejor pueden ser tonterías, pero, como digo, antes de quedármelas para adentro, lo quiero preguntar, ¿no? Claro, es un libro que te hace mucho pensar. Pero antes de empezar a hablar del libro y de las cosas que quiero que las personas que están aquí nos escuchen, tú eres una persona que te exiges mucho a ti mismo, ¿no? A la hora de escribir. Hasta que tú no estás completamente seguro de lo que has escrito, le gusta, no lo publicas. De hecho, creo que tiene un libro de poesía, que creo que tiene hasta título, pero no lo has publicado. No lo has publicado. Él, cuando ya estuvo seguro, pues sacó primero Las Mujeres Imposibles, sí, después Madrid Canela y por último este ensayo de filosofía. Hay más. Bueno, buenas tardes. Y lo que dice ella, no vamos a desentrañar el libro, ni vamos aquí a poner a filosofar, sino que, si os parece, vamos a hablar como en diálogo, en fin, cercano y ameno, ¿no? Esperemos, ¿no? Como me encuentro entre amigos y muy cómodos, esperemos que así salga. Tengo que decirte que yo, antes de publicar Las Mujeres Imposibles, pues había escrito una novela que me duró como 30 años, porque la empecé siendo muy joven y nunca la terminaba, y entonces, cuando llegó el momento, que había pasado tanto, bueno, y regresaba ella, la escribía un poquito,
Pero bueno, aquello no... Cuando la terminé por fin, claro, había pasado tanto tiempo entre el comienzo y el final que aquello no me parecía que tuviera la suficiente unidad, pues claro, ni yo era el mismo ni muchas cosas, ¿no? Entonces lo dejé, la dejé. Esa novela está ahí, una novela de juventud en el cajón y el título era muy rarísimo, no sé si viene a cuento que lo diga, Dilo. pero el título que se me ocurrió entonces era Guía para una mejor destrucción de lo que hemos sido. Un título de esto, Un título bueno también sí, para sí, pensar, una sí. cosa rarísima. Entonces era un género que yo me había inventado porque era casi como unas aventuras de un golfo intelectual muy raro. Bueno, total, esa novela está por ahí, que si algún día tengo tiempo y ganas, se podría hacer algo con ella. Entonces sí, mis libros están trabajados, sí, en fin, están muy trabajados. De hecho ahora estoy liado con otro y me está llevando mucho tiempo. Pero yo lo prefiero así, porque creo que hay que dar a la gente algo que por lo menos uno pues esté contento, esté satisfecho, ¿no? Y que la gente pueda disfrutar de... Le podrá gustar más, le podrá gustar menos. Es verdad que ahora lo comentaremos, ¿no? Lo que significa escribir un ensayo frente a lo mejor la literatura. Pero por lo menos yo pongo todo mi parte, así que... Esa es una de las preguntas que también me gustaría hacerte, porque después de escribir narrativa, Sí. ¿por qué te has decidido dar el salto de escribir un ensayo y además un ensayo de filosofía? Que, como ha dicho Ana, tu profesión ha sido la enseñanza de la filosofía, pero no sé si tú en qué género te sientes más cómodo escribiendo y una vez que ya has escrito los dos, tanto narrativa como ensayo, como autor o ya como persona, ¿en qué género te sientes tú más expuesto al lector? Me explico. Tú a lo mejor, si alguno de los lectores lee tu novela Las mejores imposibles y hay algo que dice, pues no comparto las opiniones que estás diciendo, tú te puedes excusar y decir esto es ciencia ficción, pero en un ensayo más de filosofía tú estás diciendo tus pensamientos y tus ideas, ¿no? Sí. Entonces puede que haya lectores que digan, pues entonces ya no me gusta lo que he leído antes, o al contrario, me gusta más. Sí, mira, empezando por lo que me has comentado primero, yo he cambiado de tercio porque me apetecía, porque era un reto, ¿no? Yo me lo propuse, yo ya tenía satisfecho el hecho de publicar novelas, que es un género mayor, literario, tal, pues, en fin, me exigió mucho, pero yo, como tú has comentado, yo después de 35 años de profesor, pues yo tenía en mí, yo digo que muy torpe tiene que ser uno para estar 35 años enseñando filosofía y no haber acumulado un acervo, ¿no? Un buen número un buen lote de ideas, de conocimientos que pueden merecer la pena compartir. El reto era ese. Entonces, soy muy conocedor de lo que has comentado, que cuando uno escribe con la libertad creativa una novela como Las mujeres imposibles o Madrid Canela, pues es ficción, y uno está en el terreno de la libertad creativa. Entonces la gente pues sabe que se consiente todo, efectivamente. El autor desaparece, entre comillas, nunca desaparece del todo, pero bueno, cuando escribes un ensayo, sobre todo de filosofía, y tocas temas que todo el mundo tenemos planteamiento, que todo el mundo tenemos, como ahora comentaremos, ¿no? Todo el mundo tenemos ideas filosóficas, todo el mundo tenemos planteamientos y posicionamientos de todo tipo, ideológicos, políticos, sociales, morales, religiosos, en fin, humanos en general. Entonces, cuando el lector lee un libro como este, está dialogando lo que yo expongo, ¿no? Entonces puede estar diciendo, oh, esto a ver, no comulgo, no estoy de acuerdo. Pero claro, esa es una perspectiva muy pobre para leer un libro, quiero decir. Decían alguna gente que lo que tenemos que hacer es leer aquello, digamos, lo que nos enriquece no es cocernos nuestra propia salsa, no es, por ejemplo, la gente que, digamos, para que nos entendamos todos aquí, ¿no? Que es del ABC, solo lee el ABC, pues está envuelto solo en lo que no sale de la perspectiva a lo mejor entonces se recomienda que lea otro periódico. Bueno, pues aquí está el terreno de la libertad intelectual. Entonces yo no tengo que defender ningún planteamiento, porque yo lo que hago es razonar con el lector. Y mi reto, lo comentaremos mejor, era que estuviera muy bien escrito, porque eso justifica un libro. Porque, por ejemplo, imaginaros,
tú puedes leer a Paco Umbral, que a mí me parece fascinante, Paco Umbral, Francisco Umbral, ¿no? Y dices tú, este hombre escribe como Los Ángeles, pero a veces resulta que, digamos, que escribe sobre sí mismo o sobre el Café Gijón, ¿no? Y es un libro entero que sabes que va a hablar del ambiente. Bueno, con esto quiero decir que la temática, que el libro esté bien escrito, como el de Paco Umbral, justifica justifica todo. Es decir, que ya puede hablar, yo qué sé, de algo que sea como, por ejemplo, pequeñito y insignificante. Bueno, pues en este caso yo creo que, en fin, que es un valor del libro la forma, que esté bien escrito, y otro, que aporte al lector ideas, ¿no? Que lo enriquezcan. Eso es lo que... Yo antes de meterme ahí, porque quería hacerte otra pregunta primero, pero es verdad que es un libro que no es de cogerlo y leértelo del tirón y dices empiezo y a lo mejor me llega la lectura porque tú lo ves y dices pues no es muy finito, no es muy extenso, pero es un libro, como tú acabas de decir, con el que te tienes que parar mucho porque... o por lo menos a mí lo he vivido así, ¿no? Que te hace de... Yo he investigado mucho aparte de lo que he ido leyendo, porque yo había partes de... Tienes capítulos que son para mí súper interesantes, de cosas que tú das por hecho, o incluso otras que te llegan y te dicen, vamos a ver, me voy a parar y voy a pensar un poco en mi persona. Eso es porque tú eres muy buena lectora, que quieres crecer con porque, el libro. Claro, es que tú tengo muchas cosas aquí para preguntarte, porque te hace cuestionarte tú como persona y tanto tú como tu familia, tu vida en general, porque pones muchas cositas que dices, no me voy a quedar con esto solo, quiero investigar más a ver por qué has llegado, por qué tú pones esto aquí en el libro, ¿no? Entonces creo que es un libro con el que se puede aprender mucho. Pero te necesitas tu tiempo, necesitas buscar un espacio y un ratín que tú digas nadie me molesta y yo sola me voy a poner a leer el libro. Yo estoy de acuerdo con eso. Hay personas que leen mucho, pero que leen como al peso, ¿no? Sí. Que no sé si es algo, digamos, de la época. Pero es casi como una lectura automática bueno, aquí yo creo que hay otra forma de leer, ¿no? Otra forma de leer, sí, como se lee diferente. la lentitud de la poesía. Es un libro para eso, para gozarlo, aprender y tengo que decir que hay varios amigos que me han dicho que que lo que hacen con el libro para leerlo es lo siguiente. Como, algunos hacen así y leen un párrafo y lo cierran. Y le ha parecido una píldora sanadora, entre comillas, en el sentido de que lee algo que le parece que es coherente, en fin, que... A ver, yo tengo que decir una cosa. Ahora voy a hablar con total sinceridad y mezclando mucho, me perdonáis porque me gusta hacerlo. Será un vicio de profesor. Pero me he acordado ahora de cuando corregía los exámenes de historia de la filosofía, ¿no? Las disertaciones, que bueno, algunos eran 8 o 9 folios y demás. Bueno, entonces hay que decir que una de las cosas que suele ocurrir es que se cometen errores ortográficos y, si queréis, morfosintácticos. Entonces acaba uno casi olvidando, a lo que estaba contaminado de cosas que están mal escritas y demás, y dice, perdona, yo tengo que cerrar esto. Y entonces lo que hacía era leer un trozo de un libro que me curase, ¿sabes? Porque me parecía que me estaba contaminando. Bueno, y sin embargo era mi trabajo, yo tenía que corregir y enseñar, y yo he sido de los profesores que han insistido mucho en que es muy importante la expresión escrita, la coherencia, la cohesión textual, en fin, y claro, yo sufría muchísimo, ¿no? Bueno, no sé si nos estamos enrollando mucho, sí. O se entiende lo que vamos a ir, lo entendemos, pero vamos a ir a centrarnos en Sí, el libro. yo te obedezco con todo. Tú me pones orden. A ver, lo primero que nos llama la atención cuando vemos la portada del título, aparte de lo que es el título del libro, Sabiduría portátil, a mí me llama mucho la atención, esto lo comentaba contigo antes de sentarnos, cuando vemos la portada te hace, no sé si es que yo ya como me lo he leído, interpreto lo que estoy viendo, pero yo veo aquí como que, ahora tú nos vas a explicar qué significado tiene el título, pero yo te quiero decir también mi impresión. Yo veo aquí como una llave
para mí es como que la filosofía es la llave que nos lleva al saber, ¿no? Y además esa llave y ese poder llegar a comprender todo lo que nos pasa, nos lleva, yo a lo mejor me he ido ya también en plan filosófico, no lo sé. Estamos bien, que ves. Puede ser. Yo llego a la conclusión de que esta puerta es como llegar al interior de cada uno, de nosotros mismos, ¿no? Porque yo creo que después de leerlo, porque a lo mejor cuando lo vi al principio pues dije, pues no sé lo que hay aquí, pero ya una vez que me he empapado de él, pues creo que la filosofía te ayuda a eso, a llegar al interior de ti mismo y ver en qué momento estás, qué planteamiento tienes, qué pensamientos tienes, e incluso algunos de decir, pues me tengo que parar más conmigo, o como veo que están mis hijos, que son adolescentes, cómo están llevando muchos temas de los que después vamos a hablar. Entonces me gustaría que nos dijera el significado del título y también quién ha hecho la portada, si la has diseñado tú o No, te la han diseñado. es un chaval que, en fin, que se llama, tiene un nombre un poco largo porque es Manolo Nielsen Hidalgo Martín. Yo le digo Lenu porque él se es conocido en Huelva. Entonces es un creador, en fin, de esta gente que maqueta y que me dio con la clave del libro. Era él el autor de la portada. Yo no intervine porque creo que es un papel que él leyó el libro y creo que dio con un libro, con una identificación, pues que ya, pues, en fin, es bueno que la portada también sea sugerente y demás, ¿no? Entonces el libro está cuidado, está muy bien editado, empezando por la portada. Y la portada, si te es sugerente, con eso yo no tengo nada que explicar, porque eso está muy bien, ¿no? Además, yo creo que es simbólica y no hace falta decirlo, tú lo has dicho todo. Pero sí que voy a decir que el título, efectivamente, yo lo he llamado Sabiduría Portátil por varias razones, ¿no? En primer lugar, como sabéis, la filosofía, en esto que es la etimología de la palabra, en fin, el origen griego de la palabra, que fue inventada, ¿no? Era como un neologismo en su época, cuando surgió. Se le inventó a alguien que había viajado y dijo que había viajado por el gusto de philosophein, ¿no? Dice, ¿y por qué viajó? Dice, por amor al saber. Fijaros, un viajero que en aquel entonces se viajaba para comerciar e interesado en los negocios, en la compra y venta, pues este viajero tuvo ya en fin, el invento, entre comillas, de ir a Egipto, por ejemplo, a no hacer nada, o a hacer mucho, a buscar el saber. Dice, yo he viajado por el puro afán de filosofía. Se inventó la palabra y efectivamente pues surgió una actitud ante el mundo que es la búsqueda del saber, la búsqueda de la sabiduría. Claro, la sabiduría es una palabra muy gorda. Y yo, por ejemplo, no me considero sabio. El filósofo no es sabio, el filósofo es que busca el saber. Esto se explica ahí al principio del libro, porque el que cree saber no puede ser filósofo. Y normalmente mucha gente van de que lo saben todo, ya saben. Bien, esa actitud no es la propiciatoria, ¿no? La que propicia la búsqueda del saber. Entonces, sabiduría es una palabra que, para entenderla bien, yo lo explico ahí, bueno, no es lo mismo que acumular conocimiento, ¿no? Cuando tú llamas a alguien, en fin, que busca la sabiduría, busca un saber que ya contamos con una pequeña definición que yo creo que es muy pertinente, la que ofreció Heráclito, el filósofo presocrático griego del siglo XVI a.C., ¿no? Entonces, Heráclito dijo que frente al polimacés, el que lo sabe todo, que acumula muchos conocimientos, la sabiduría es propia de aquel que conoce o sabe la razón que todo lo gobierna. La razón que todo lo gobierna, claro. Buscaba él un saber comprensivo, ¿no? Un saber que ante... Yo creo que el mundo puede ser, bueno, la realidad, nuestra vida puede ser, como iba a decir, agobiante, ¿no? Mareante. Bueno, pero si tienes una sabiduría, esa búsqueda de un saber que te haga comprender, pues tendrías algo así como la clave, y ahora aparece aquí la clave es la palabra para llave, ¿no? En francés, clave, clé, bueno, la llave, ¿no? Y eso es un poco bueno, y portátil, que en este caso es el adjetivo de la sabiduría, porque yo creo, en primer lugar, que la sabiduría y el saber va con nosotros. Es decir, cualquier persona de aquí somos ya en parte sabios y en parte seguimos buscando, porque aprender es lo más valioso que hay, ¿no? Entonces, portátil quiere decir que va con nosotros, ¿no? Porque yo creo que es un saber que lo llevamos puesto.
es el que nos sirve para, al mirar al mundo, pues dar cuenta de las cosas y saber quién eres o interpretar todo. Entonces, portátil significa que esa cosa de que yo quería un libro que ofreciera un cierto paisaje o, como se dice, invitación al saber, a este saber acumulado por la filosofía, cuidado, reflexivo, no es un libro no es un libro pesado no, es al revés, se razona compartidamente con el lector sobre cuestiones que todo nos puede interesar, ¿no? Entonces yo quería que fuera eso y que fuera un libro llevadero y sobre todo también que pudiera aplicarse a lo que tú has comentado, que te hace cuestionarte cosas, que se puede aplicar a la práctica, a la vida. Entonces, en ese caso, por eso se llama sabiduría portátil. Además, sí, iba a decir que en el volumen también me parecía que tiene que ser un libro que no se hiciera demasiado pesado. Entonces, efectivamente, cuando yo creo que lo que yo escribo, alguna gente me lo ha comentado, como tú decías antes, que hay que leer despacio lo que yo escribo, sí. Pero porque si lo lees demasiado rápido vas a tener que volver a leerlo otra vez, cosa que me dicen que se agradece, es decir, que te pide la relectura. Sí. Y a mí me parece un verdadero piropo que alguien diga que lee un libro y justamente si lo lee muy ligero, muy rápido, va a decir, oye, pues yo lo voy a leer otra vez. Porque los libros que lees, muchas veces lo que no soportas es una segunda lectura. Sí. Puede ser una tortura leer un libro por segunda vez. Y hay gente que antes de llegar a la tortura de la primera lectura lo deja. Espero que no ocurra con eso, con los míos. No, yo creo que no. Bueno, decir también que se me ha olvidado comentar al principio, o si no lo digo luego al final. Bueno. El del libro de las mujeres imposible. Sí. Bueno, para seguir, decir que el libro se lo dedicas a tu madre. Sí. ¿Vale? Todo. Y también leyendo el libro me copié una frase, porque no sé si tiene algo que ver esta dedicatoria a tu madre con la frase que dice que la filosofía vendría a ser como aquellas amas de casa del siglo pasado. Yo al leer esa frase y acordarme que se la habías dedicado a tu madre, no sé, hice esa similitud, sí, a ver si no sé si tiene algo que ver o no. A ver si me acuerdo y bien. También qué significa... Sí. Yo lo tengo aquí, por si acaso. Sí, no te acuerdas. sí, yo creo que puedo recordarlo. Sí, yo le dedico a mi madre el libro, sí, bueno, podría dedicarle todos los libros, pero no es plan, ¿no? Creo, pero efectivamente me sale un verso, un verso, que podríamos decir, poéticamente, me hace recordar que sus ojos, vivos de amor, no han dejado de visitarme. Efectivamente, yo creo que todos, en fin, la mayoría hemos tenido... vivimos con la presencia muda del amor de una madre, ¿no? Y eso es lo que yo ahí digo. Bueno, con respecto a la frase que tú comentas, Gemma, creo que viene al cuento por lo siguiente. A ver, mira, estamos llenos de saberes, ¿no? Y de conocimientos. Entonces están los saberes científicos, están los saberes prácticos, están, si quieres, todas las... En fin, el saber no es un campo unitario. Además, cada uno tiene su lógica, porque las matemáticas también son un saber y, bueno, se podría preguntar uno de qué se ocupa la matemática y, bueno, y eso ya es para un rato, ¿eh? ¿Cuál es el objeto de la matemática? Porque en realidad, como sabemos, no tiene ningún objeto concreto, es algo formal, ¿no? Y crea unos cálculos que nos sirven para aplicarlo luego a la realidad y demás. Bueno, entonces, la filosofía, podríamos decir que, para que se entienda, tiene la perspectiva no de estudiar lo concreto, no de buscar conocimientos empíricos, saberes especializados, sino esa especie de saber comprensivo, de saber de mirada del bosque, ¿no? Había una frase que salía mucho en el aula con los chavales. Yo le preguntaba a ellos si entendían la frase los árboles no nos dejan ver el bosque, ¿no? Los árboles no nos dejan ver el bosque. Y algunos se quedaban muy flipadillos porque decían, bueno, pero ¿cómo va a ser eso? Si yo veo los árboles. Se quedaban un poquito pensando hasta que alguien, en fin, el más avispado, daba con la perspectiva, daba con la palabra incluso y resolvía el tema. Ah, ya, claro. Si estás dentro del bosque, de los árboles, solo ves árboles, pero para ver el bosque tienes que tener la perspectiva, ¿no? Claro, la mirada es de fuera. Y
para salir del bosque pues hay que buscar un cabezo, ¿no? Hay que buscar una cima y de alguna manera esa mirada te permite, bueno, comprender. Entonces, la palabra teoría, una palabra que también es griega y demás, tiene el sentido ese de la comprensión, ¿no? De la visión intelectual que te permite entender algo. Entonces, a veces no nos damos cuenta hasta qué punto tenemos ya ideas y teorías, ¿no? Y conocimientos, si no, no podríamos, en fin, lo tenemos y demás, todos, ¿no? Entonces, sin perder el hilo, ¿qué hace la filosofía? Pues mirad, la filosofía de alguna manera puede ser la administradora del saber, la que pone orden, porque el científico tiene una perspectiva concreta, se especializa y tal, pero luego quien reflexiona sobre el saber en su conjunto, o si quieres la aplicación del saber, o cómo se integra y demás, ¿no? Entonces, la verdad es que la imagen que yo empleo ahí es que yo conocí mucho porque de pequeño en casa teníamos una tienda, ¿no? Entonces yo trataba mucho con las mujeres del barrio y sabía lo que hacían y el papel tan fundamental que tenían. Un papel que en el siglo pasado, cuando yo era joven, hace ya mucho tiempo, pues no era el que hoy tiene la mujer, afortunadamente. Pero ellas eran, efectivamente, amas de casa, la mayoría. Amas de casa en el sentido de que, a ver, la palabra economía, también a mí me gusta mucho la etimología de las palabras, ¿no? La palabra economía significa administración del oikos, de la casa, ¿no? La administración de la casa. Y ellas eran verdaderas ecónomas, ¿no? Verdaderas ecónomas, que regían la casa, los dineros, tenían que lidiar con los niños, la educación, porque el marido normalmente estaba digamos, demasiado ocupado y normalmente los hombres digamos que querían a sus mujeres, estaban como muy orgullosos de que su mujer tuviera el mando de la casa. Y entonces ese pequeño homenaje a esa mujer sufridora que era ecónoma, educadora, mujer, esposa, en fin, ¿qué puedo decir? Es que no se puede trabajar más, sin embargo no tenía un salario, ¿no? Y no estaba reconocido, ¿no? Bueno, habría que reconocerlo, lo que pasa es que no tenía un pago por tanto sacrificio, ¿no? En tu libro también, hablas de muchos temas, que vamos a ir hablando de algunos. También hablas un poquito de lo que es la enseñanza, en contraposición a lo que dice Freud, que para él dice que la enseñanza es una tarea imposible. Tú, sin embargo, dices que enseñar es una tarea magnífica y parcial, mejorable, ingrata y frágil. Sí, Freud decía que hay 3 cosas imposibles. Me parece que era gobernar, enseñar y creo que es psicoanalizar, me parece que era la otra. Entonces, bueno, la enseñanza. Habría mucho que decir, ¿no? Porque, claro, la enseñanza, si yo pregunto qué es, la gente puede decir, ¿es lo de ir a la escuela? Digo, no, a ver, la educación es algo mucho más importante y general, bueno. Entonces, lo que a mí me interesa yo he sido enseñante profesional, y entonces, claro, resulta que estamos llenos de timbrazos, ¿no? Ahora vengo yo, los chavales dicen, ahora viene el pesado este, ahora viene esta, ahora no me acuerdo de lo que iba a preguntar. Están ahí como encapsulados en una especie de fracaso de lo que debería ser aprender, porque si no le transmitimos a veces el gusto por aprender, ¿no? Entonces, yo creo que aprender es a mí me parece, lo digo ahí, ¿no? La tarea más valiosa que podemos tener. Y se aprende, digamos, de muchísimas maneras. No solo leyendo libros, por supuesto, se aprende. Pero hay que tener esa especie de olfato, ¿no? De buen gusto, ¿no? Por buscar enriquecernos a la hora de... Entonces, es una tarea, en fin, yo que te puedo hablar de los dos. Ahora yo también creo que estoy dedicado en este tipo de obras a que esta es una obra que me han comentado que ojalá la lean los chavales, ¿no? Los chavales de bachillerato, porque claro, iba a decir de bachillerato, ¿no? Porque sí, claro, cuando se empieza a estudiar la filosofía. Y sobre todo porque tenga cierta capacidad, ¿no? De integrar lo que el libro puede ofrecer, la riqueza de este libro. Entonces, bueno, pues ese es un poco el reto, ¿no?
leyendo tu libro nombras a varios filósofos. Yo recuerdo los nombres de los filósofos que yo creo conozco. que nombro muchos. Sí. ¿Tú tienes algún filósofo de cabecera o al que sigues más? O como filósofo tú no te puedes permitir el lujo de decir, a mí me gusta más cómo piensas. A ver, yo creo que a Sócrates lo nombras muchísimo. Sí, porque... Con la frase que seguro que todos conocemos, solo sé que no sé nada. Eso lo dices muchas veces en tu libro. Sí, porque esa me la he metido yo aquí también porque digo, es verdad que al final leyendo el libro digo... Sí, es un juego... Hay que darle más vueltas a las cosas. Sí, yo les explicaba a los chavales y ahí en el libro a todo el mundo que se acerca a la filosofía lo que antes dije, ¿no? El sabio, si quiere saber, no va a buscar el saber. Entonces, la filosofía surgió como un rechazo del saber establecido. Y esto es muy importante que se entienda. A ver, casi toda la historia de la filosofía también es como una especie de lucha, de negación, ¿no? Si a Platón, digamos, tú has estudiado un poco, dice Aristóteles, si dices Hegel, dices Marx, ¿no? Si dices pues, Descartes, dices Hume, siempre hay como una especie de lucha, de planteamiento que a los chavales cuando estudian, dice, bueno, pero a mí... Yo he estudiado Platón y a mí me convencía la filosofía de Platón y ahora leo Aristóteles y me convence más y tal. Bien, claro, de eso se trata, que en realidad estamos ante ¿cómo diríamos?, ante propuestas de concepciones del mundo, explicativas y comprensivas, que de alguna manera tienden a nutrirte, ¿no? Y con ellas tienes un paraguas comprensivo, entonces Platón funciona. Bueno, me comentabas lo de Sócrates porque es fundamental, estaba yo diciendo, que la filosofía surgió como un rechazo a lo que estaba establecido. Cuando surgió como un saber crítico, como un saber radical, ¿no? Como que se oponía. ¿A qué se pudo oponer? ¿A qué se oponía? Porque antes la gente tenía también podríamos decir, sus ideas, sus relatos, sus concepciones del mundo, ¿no? Claro, pues todo el mundo sabemos que la filosofía vino a sustituir el mito, se estudia así, por el logos, ¿no? Y, bueno, eso es de bachillerato, pero bueno, lo puedo entender. El mito son los relatos imaginativos que en fin, que daban cuenta con los dioses y demás del mundo, pero los filósofos fueron unos descreídos, ¿no? De hecho, unos impíos. De hecho, algunos sufrieron persecución por eso, porque ellos plantearon que el mundo no había que explicarlo con los dioses ni con los mitos, que había que buscar una explicación racional. Entonces, realmente, para hacer eso, tenían que negar el saber establecido y buscar un saber. Entonces, buscar un saber con la limitación de no recurrir a los mitos, ni decir, yo es que soy, como diríamos, yo he sido iluminado, yo soy el que lo sabe todo. No, mira, tú tienes que dar argumentos, tú tienes que dar razones, ¿no? Y eso es la razón, ¿no? Claro. Eso que podríamos decir que es el acta de nacimiento de nuestra cultura. Si nuestra cultura es filosófica, científica y racional, es porque salimos de donde salimos. Entonces, esto planteado así, pues es muy rico, porque alguien puede decir, bueno, pero es que entonces la filosofía era atea o se oponía a la religión, a la religiosidad politeísta de los griegos. Pues en efecto, lo que decía es que una cosa es aquello y otra cosa es lo otro. Quiere decir que tú puedes tener, en fin, ritos y mitos si te apetece, pero eso, en fin, podríamos decir que son folclore o cultura, puedes tener unas funciones muy importantes, social y tal, pero lo que es el saber se busca contra lo que hasta ahora dominaba, ¿no? Entonces, eso hay que entenderlo. Bueno, no sé si me estoy enrollando mucho, ¿no? ¿Se me entiende lo que digo? ¿Sí? Bueno, porque es lo mismo. Yo estoy acostumbrado al leer el libro muchas veces me he planteado. Digo, porque a ver, la filosofía lo que busca es, se lo cuestiona todo y busca el saber, pero también pienso. Y como muchas tardes vienen los chavales de bachillerato a estudiar, que son cuando empiezan a estudiar la filosofía, y se llevan algún libro en préstamo y muchos te dicen, es que vaya tela con la asignatura,
porque es que todo se lo cuestiona. Entonces tú así no vives feliz si cada 2 por 3 te estás cuestionando las cosas. Entonces tú le dices, a ver, te los cuestiona porque también es bien para ti, pero llega un momento que dice, tanto cuestionar, a todo le veo problemas, ¿no? No estoy nunca tranquila, ¿no? Ya, eso es muy complejo de hablar, porque claro, podríamos decir que es como la fe del carbonero, ¿no? Claro, si tú solo tienes carbón y estás en la mina y crees que ese es el mundo, pues ya lo planteó Platón, ¿no? En el mito de la caverna, ¿no? Es decir, si solo conoces la sombra y vives ahí en el mundo subterráneo, pues no tienes... Entonces Platón quería decir de alguna manera que claro, que vivimos en el mundo de la apariencia y a veces lo que hay que buscar es el verdadero saber. Bien, pero si tú le dices eso a alguien, ¿no? Que tiene una edad antifilosófica, que es un joven que dice, déjame en paz, yo que quiero vivir, no me quiero plantear las cosas, bueno, pues yo reconozco que tiene una edad antifilosófica. Pero cuando ya pasa y madura... Y ya dice, bueno, pero me falta algo, porque yo creo que, en fin, me han explicado muchas cosas, yo puedo, en fin. Y yo pienso que no hay que forzar a los chavales a decirle, trágate. De hecho, estaba diciendo antes que en los institutos es la mejor forma de odiar el saber, porque están ahí casi como en la milicia, ¿no? Y exámenes obligados, y entonces no hay lugar a veces para esto que estamos haciendo aquí, ¿no? Para una charla o lo que fuera. Y entonces, eso es así. Pero yo soy muy optimista en el sentido siguiente. El saber yo creo que te hace libre. Es decir, yo pienso que nosotros, no, vamos, se cuestiona ahí en el libro, ¿no? Que el ser humano, en fin, nosotros tenemos, como diríamos, nosotros no nacemos, nosotros nos hacemos. No nacemos, nos hacemos. Y si somos lo que hacemos, pues en realidad, con todo lo que vamos aprendiendo, pues somos más capaces. Yo digo a los chavales, imaginaros, vamos a ver, si tú vas a Francia, por ejemplo, ¿no? Y sabes francés, ¿serás más libre que el que no sabe? Y dice, claro, porque si yo sé francés podré dialogar en francés, ¿sí? Y podré ligar, ¿no? Que es lo que más le interesa. Digo, claro, esto está muy bien. Pues claro, el saber es una capacidad. Le pasa igual que a los yogures, ¿no? Cuando vinieron los normales, pero ahora están los yogures enriquecidos, ya no sabemos lo que es, ¿no? Pero bueno, nosotros también nos enriquecemos. Y no estamos... Y claro, ¿eso quién lo da? Pues mira, por supuesto que todo es importante, yo ahí lo analizo. La salud física, las relaciones sociales, el hecho de que vivamos en una sociedad en la que afortunadamente, ¿no? Podamos humanizarnos conjuntamente. Y luego la responsabilidad de cada uno, ¿no? es digamos, es múltiple, ¿no? Pero hay quien disfruta pues, digamos, en fin, con la música, con el arte, y yo creo que todo el mundo reservamos un hueco para este tipo de saberes. No tienes que ser, como se dice, filósofo profesional, ni yo lo soy, ni nada de eso. Es cuestión de... Además, voy a decir una cosa, la filosofía no se parece en nada a la imagen del pensador de Rodin, ¿no? La escultura esta que está el tío ahí que parece que no, en fin, que le duele el estómago, ¿no? Y está pensando, eso no es la idea de la filosofía. La filosofía es lo que estamos haciendo tú y yo ahora mismo. Es diálogo, es cuestionamiento de cosas y nace de tener buenas ideas. De a lo mejor este libro te proporciona un argumento que te hace cuestionarte y te hace crecer y demás. Y yo pienso que, como lo digo, todos somos filósofos, pero no tenemos por qué llegar a ser, yo no sé, Jean-Paul Sartre ni nada de eso. No. Algunos se conforman pronto o incluso, mira, esto es muy cuestionable y es muy complejo porque imaginemos, bueno, no me quiero meter en el lío porque, pues sí, es que estas cosas... Hay que decir que cuando yo explicaba en clase, yo decía a los chavales que me tenían que dejar un tiempo para yo hacer el recorrido de la argumentación, ¿sabes? Porque la filosofía es así, tú tienes que cuestionar, problematizar y cuando ya llegas a una conclusión, pero es que eso te lleva un rato. No es decir, yo no puedo decir aquí, ¿no? Pregunta-respuesta. Por ejemplo, no tenéis que tener miedo a la muerte. Bueno, como planteaban los epicúreos, ¿no? Pero daban argumentos, ¿no? Y claro, comprender esos argumentos para decir que la filosofía te puede curar del miedo a la muerte, pues hay que ser un rato. No es que... sí. Entonces,
Me hace gracia porque esto es un poco complejo, pero afortunadamente en la soledad y en los ratos que alguien pueda leer el libro, pues yo creo que ya con ello en fin, va servido, ¿no? Pero bueno. Hay un tema que también habla mucho en el libro, que está muy de actualidad, el tema de la sobrecarga de información que tenemos. Una sobrecarga de información que, a ver, si fuese toda real, que no... Porque ya una cuando lee algo ya no sabe si es un bulo, de dónde ha salido. Es un peligro terrible. Sí. Es un peligro y, a ver, yo creo que por las edades que tenemos los que estamos aquí hoy, más o menos todavía nos defendemos. Pero yo miro hacia la gente que viene por detrás, la gente más joven. Las nuevas tecnologías nos han ayudado mucho, nos están haciendo la vida más fácil, pero al mismo tiempo nos están complicando mucho. Para mí lo más importante es el tema de tanta información y que no es real, que es falsa. La gente joven, sobre todo, coge internet, coge un móvil y lo primero que le sale es lo primero que ya dice, esto es lo que yo estoy buscando. No le da por leer, como tú decías antes, de coger a lo mejor un periódico, ¿no? Solamente leer y buscar un tipo de información y lo primero que te salga es con lo que yo ya me quedo. O incluso, como hay tanta información, tú buscas y con el tema del algoritmo, con la inteligencia artificial y todo lo que nos está invadiendo últimamente, tú haces una búsqueda y ya a partir de ahí te van a salir siempre cosas relacionadas a eso, pero tú ni siquiera no tenemos el tiempo para... Lo tenemos, pero no lo utilizamos bien, para decir, venga, pues me lo voy a leer y yo voy a sacar mis propias impresiones, voy a leer 2 o 3 noticias. No hacemos eso, hacemos como tú has dicho al principio, que leemos el titular, nos quedamos con las 2 o 3 primeras frases y decimos, bueno, yo ya más o menos sé que ahora se está hablando de esto, pero no llegamos a analizarlo bien y a sacar nuestra propia conclusión. Sí, yo aquí hablo de bueno, se llama así infodemia o infotoxicación, ¿no? Es la intoxicación de información. Claro, la información, la palabra es muy bonita, porque claro, informarte es casi conformarte, ¿no? La forma, claro, si tú te informas, pues algo que no conocías, que es nuevo, pues lo asimilas, ¿no? Y entonces está muy bien la información, pues en fin, como se dice, en fin, el saber es poder, la información es saber, de alguna manera. Entonces, vivimos en una sociedad de la información, pero claro, ya llevamos una trayectoria y va camino esto de convertirse verdaderamente en algo muy complejo, muy complejo. Vivimos unos retos tremendos. Por ejemplo, tú hablabas de ciertas cosas, en fin, puede ser... Yo pienso que para que quede claro, hay algo que debemos comprender, ¿no? Es decir, se dice que no hay paraíso sin serpiente, ¿no? Entonces, esto de los móviles, que el mío está ahora guardado y apagado, pero el móvil es un instrumento magnífico. Claro, tú dices, coño, pues si esto lo tengo yo en el bolsillo, me permite consultar. Tengo todo el saber en la mano. Exactamente, el diccionario, me permite comunicarme, me permite controlar el banco, me permite escuchar, me permite leer, me permite... Bien, pero tienes que pagar un peaje. Porque claro, y si vamos a la inteligencia artificial, efectivamente esto tiene visos de conducir a un mundo muy, muy raro, muy nuevo. Tan nuevo como que, bueno, va a cambiar la enseñanza, va a cambiar los oficios, va a cambiar todo, va a cambiar nuestra forma de relacionarnos. Y claro, si hoy a la inteligencia artificial le preguntas tú algo y te quiere escribir ya un libro, porque te dice, te puedo hacer esto. Digo, no, es que yo solo quiero que me digas unos datos, pero la inteligencia artificial quiere, claro, que tú dependas de eso y te genera lo más grande, porque tú, en fin, le puedes decir a la inteligencia artificial, pues nada, que te elabore cualquier cosa. Bien. Entonces, ¿en detrimento de qué va esto? Pues en detrimento de lo que estábamos diciendo, del esfuerzo callado, personal, por aprender, por dotarte de capacidades, etcétera, etcétera. Entonces, el individuo va camino de perder capacidad, de perder inteligencia. Bueno, ya hay estudios que dicen que sí, que vamos camino de ser menos inteligentes, porque claro, la gente ya no se orienta, la gente pone el navegador, ¿no?
La gente, podríamos decir, pierde capacidades porque porque todavía me esfuerzo un poco en escribir a mano ciertas cosas, porque yo escribo ordenador, ¿no? Pero se pierde, bueno, podemos perder muchas capacidades. De hecho, la lectura, si cada vez si lees poco, cada vez lees menos, y si acaso podríamos decir se prefiere horas y horas de serie, claro, o algo más fácil, algo que, en fin, que te tires en el sofá y, bueno, podríamos decir. Entonces, claro, de eso a de donde venimos, que éramos, si querés, éramos monos corredores por África, pues la evolución del ser humano es muy grande, de estar corriendo para poder alimentarnos a estar en el sofá viendo series. Yo creo que no hay paraíso sin serpiente. Eso no es de balde, ¿no? Nos parece que sea... Es verdad que también las nuevas tecnologías nos ayudan en otras cosas, ¿no? Sí, bien llevadas también, eso. Porque ahora me viene a la cabeza también el reciente ganador, un filósofo alemán, el ganador de Princesa de Asturias de comunicación, el nombre no me acuerdo. Coreano, alemán. Sí, es un nombre complicado. Es verdad que gracias a las redes sociales, el mensaje que él dio cuando recibió el premio, que también hablaba sobre todo de la sociedad actual, del mundo en que nos estamos moviendo con las tecnologías, con la infotosicación, pues ha llegado a quizá un público mucho más joven que sin redes sociales, por ejemplo, no hubiera llegado, porque la gente joven a lo mejor no se sienta a ver un telediario, ¿no? Creo. Entonces también hay partes que están bien de las nuevas tecnologías o para llegar a un público mucho más rápido. Sí, de hecho, los chavales se informan mucho a través de formatos como YouTube, por ejemplo, las conferencias, efectivamente. A ver, se puede buscar un saber inmenso. Eso está muy bien. Pero lo que hay que hacer es saber la fuente. El precio que podemos pagar es que se pierda una cultura, que es la cultura de lo escrito, que me parece que, bueno, no sería muy largo decir, pero hay mucha gente de acuerdo en que si no leemos, pues se nos mueren zonas del cerebro y se atrofian nuestras capacidades. Y eso lo ofrece la lectura, no lo ofrece ver una serie igualmente, ¿no? O ver También me gustaría resaltar este año el Día de las Bibliotecas, que se celebra cada 24 de octubre. Todos los años lleva un lema, y este año el Ministerio, el lema que le ha puesto ha sido contra la desinformación, bibliotecas. Las bibliotecas tenemos ese papel súper importante de atraer a lectores, a personas que quieren saber, porque en las bibliotecas pueden encontrar todo lo que ellos buscan, y no solamente a través de Internet, sino a través de un libro y leyendo, con lo importante que es eso, pues buscar tu momento, recapacitar y resumir, porque ya ni se resume, ni se copia, no se hacen las cosas que hemos hecho todos los que estamos aquí presentes, y creo que nos iba muy bien. Ahora es todo mucho más rápido, y esto también te crea muchas veces pues incluso ansiedad y una sobrecarga mental, que no llegas a perder la capacidad de razonamiento. Sí. A veces lo veo yo así. Eso es así. Bueno, siguiendo también con las cosas que hablas de tu libro, que ahí también tengo yo una pregunta. ¿Dónde está el filo? ¿Dónde se corta, o si son hermanas las dos materias, la filosofía y la psicología? Porque, a ver, tú en tu libro das mucho... ¿Cómo lo explico? Hablas de cómo el ser humano puede llegar a encontrar la felicidad, ¿no? A través de la filosofía, ¿no? Te cuestionas cosas de las que hay ahí. Entonces, aquí en la biblioteca tenemos muchos libros de autoayuda que los usuarios, la verdad, que lo piden bastante. Tú también hablas un poquito en el libro de tu postura, de la toma de fármacos para el tema de la tristeza, y tú pones aquí una frase que la tengo porque me pareció también para comentarla contigo, que los enfermos no están deprimidos y tristes por tener bajos los niveles de serotonina, ¿no? Sino que es su estar triste
lo que se manifiesta en muchos niveles. Solo lo que tienen que hacer, que parece que es muy fácil, solo lo que hay que hacer es cambiar la actitud, la conducta, los pensamientos y los sentimientos. Así dicho parece fácil, sí, pero entonces eso yo, a mí me viene a lo que es a la psicología. Bueno, claro, mira, la psicología, es muy reciente y siempre fue filosofía, ¿no? La misma palabra, estudio de la mente, ¿no? Algunos traducen alma, ya empezamos, bueno, cumple. En fin, la psique griega, psicología, estudio del alma o de la mente, bueno, pues siempre fue una cuestión filosófica y bueno, y Aristóteles, todo, en fin, hubo psicología antes que, en fin, de la ciencia autónoma, que se llama así, ¿no? Aunque se llamara de otra manera y demás, ¿no? Entonces, claro, hay una psicología que ha querido ser pues, científica, si tú quieres, en fin, el conductismo o el estudio incluso de la fisiología cerebral, de la neurofisiología, todo, y si acaso, pues digamos que toca la diferencia entre la psiquiatría médica y la psicología, ¿no? Entonces, realmente, bueno, son temas que hay que delimitar, ¿no? Pero claro, yo ahí, en fin, entro brevemente, porque en el libro también se habla, pues se analiza para que se entienda bien, pues a qué podemos llamar alma, ¿no? Y luego viene un poco el tema del abuso de fármacos que tienen su cara B, ¿no? Porque crean una dependencia que nos aminora, ¿no? Entonces, claro, la hipótesis médica es, yo tengo un efecto, es decir, yo sé que esta persona está deprimida y sé que tiene bajos niveles de serotonina. Si yo le doy un fármaco que le sube la serotonina, se supone que se va a mejorar. Y en efecto, puede que sí. Efectivamente, yo no voy a decir aquí que no hay que tomar a veces fármacos si un médico como un psiquiatra te lo receta. El psicólogo no te va a recetar fármacos, te lo puede sugerir y demás. El psiquiatra es un médico que puede darte un fármaco, que es una droga, que efectivamente va a alterar tu estado de conciencia. Bueno, va a alterar tu estado de conciencia, igual que te lo altera la cerveza, igual que te lo altera el gin tonic, igual que te lo altera la marihuana, en fin, buscando un efecto concreto que el paciente interpreta que le puede mejorar y bueno, y todo eso es muy complejo esto porque tiene que ver con la medicina y con las drogas de la medicina. Pero en efecto, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces se condena a la dependencia de la pastilla. Y claro, entramos en un círculo vicioso. Y yo lo que digo ahí es, cuidado con esto, porque quizás estamos atacando el efecto y no la causa. Si tú vas a la causa, encontrarás, y se han hecho experimentos de muchos tipos, pero efectivamente lo que más enriquece a una persona, efectivamente, es, ir a la raíz. Y en la raíz puede que haya sentimientos, actitudes, creencias, lo que tú has comentado, sentimientos que están de alguna forma impidiendo que esa persona viva con una cierta coherencia, ¿no? Y eso me parece lo que se razona ahí para hacer un poco una aportación. Es que hay muchos libros de filosofía que te ponen citas, te citan a muchos filósofos, entonces por eso era... De psicología, ¿verdad? Sí, de autoayuda. Sí, claro, a ver, es que claro, aquí depende de lo que vendas, ¿no? Si yo digo que este libro, si yo le hubiera puesto otro título y lo vendiera de otra manera, pues, pero yo no voy a engañar, ¿no? Yo estoy humildemente en la filosofía y demás, entonces es lo que ofrezco, ¿no? Y demás, un libro que al fin y al cabo, como dije antes, tiene una condición literaria también y que yo de alguna manera creo, es lo que dije antes, que el lector lo lea, que el lector dialogue al leer, que le aproveche, que yo creo que es lo mejor que puede ocurrir, ¿no? Y entonces, claro, aquí se mezclan muchas cosas, claro, la moda, el hecho de hacer libros, bueno, pues que, claro, que la gente cree que es cuestión de que un libro bueno, no está mal, ¿no? Sí, es decir, yo no diría, todos los libros de autoayuda son... No, a ver, depende. Lo que ocurre es que no es tan fácil, quiero decir. Habría que ser consciente de que no es tomarte una pastilla ni es leer un libro, es algo que exige por tu parte cambiar, ¿no? Entonces,
Yo creo que en el tema de la conducta humana, pues hay fundamentalmente, podríamos decir, ideas, sentimientos y acciones, ¿no? Las ideas están ahí, no nos damos cuenta de la importancia que tienen. Las ideas generan estados de ánimo, generan sentimientos, y es muy importante las acciones. Entonces, cuando se bloquea la fluidez de esta trilogía mágica del ser humano, si fallan las ideas, te generan sentimientos negativos, tus acciones te perjudican, estás en un círculo vicioso. Si puedes hacerlo un círculo virtuoso, podría ser que empieces con tener mejores ideas que generen mejores sentimientos, que te lleven a realizar acciones positivas. Y de esa manera no vayas a tomar una droga como en fin, la dependencia que pueden tener los antidepresivos o los fármacos, ¿no? Por mucho que haya una industria que vive de hacernos tomar, ¿no? Medicinas, claro. Sí. En tu libro, no sé cómo vamos de tiempo, no sé qué hora es. Hay otro tema también que es un poquito complejo, que no sé si lo quieres... ¿No? Que el último capítulo tuyo ya habla de lo que es la ética y la moral. Sí. Temas muy importantes, sí. Eso es de lo mejor que parece que tiene el libro también. Bueno, pero, tiene mucho a ver, ¿no? Sí, pero hay que comprender. El libro, yo de verdad os recomiendo que lo leáis. Y la gente tiene un lío maravilloso con la moral y la ética y no entiende nada. Y, pues y al final, bueno, es que eso también es difícil de explicar, pero bueno. A ver, mirad, hay muchas formas de decir qué es la moral y qué es la ética. La tradicional, cuando se enseña, y es lo que se puede decir, es que la moral, pues todo el mundo tenemos una moral, porque todo el mundo tenemos, de alguna manera, unos valores en torno al bien y al mal, ¿no? Entonces, pues la moral suele venir con nosotros de fábrica. Cuando nos educamos, cuando nos criamos, cuando estamos en una sociedad, pues va con nosotros esos valores que tienen unas normas ligadas, ¿no? Y que nos comportamos de acuerdo con eso, y esta es nuestra moral. Entonces, la moral, digamos, se diferencia de la ética, porque la ética, en esta forma de entenderlo, todo el mundo tenemos una moral, pues la ética vendría a ser cuando reflexionamos sobre la moral, hacemos ética, ¿no? No sería la filosofía moral, ¿no? Si tú, por ejemplo, dices, tú me tratas mal, porque te caigo mal, o porque yo sea hombre, bueno, al revés, el hombre que trata mal a la mujer se entiende mejor, ¿no? Si un hombre trata mal a una mujer, posiblemente es porque tiene unas ideas morales un poco problemáticas, porque cree que, en fin, que la mujer vale menos que el hombre, y entonces se lo tiene que hacer mirar, ¿no? Pero esas son, en fin, y bueno, y de hecho, iba a decir, en Cartaya podríamos decir que hay de pronto, ¿no? Y al EPE nos está llegando una cultura que tiene otra moral y otra forma de entender a la mujer, y otra forma de entender. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nos cuestionamos la moral, por ejemplo, si mi comportamiento moral crea un problema contigo, un conflicto, pues tenemos que hacer ética porque algo pasa ahí, a ver qué es lo que debe prevalecer, ¿no? Bueno, eso es una forma de entenderlo, pero en el libro yo analizo otra, un poco, que me parece mucho más enriquecedora, que vendría a ser que la moral es, de alguna forma, es más bien colectiva, en el sentido siguiente. La moral sería lo que refuerza al grupo, todo aquello que refuerza a los grupos en los que participo es muy moral. Entonces, por ahí vemos pues los comportamientos de los jóvenes, cuando, por ejemplo, pues de alguna manera pueden tener esa especie de los míos, ¿no? Mis amigos frente a lo mejor a otros bueno, y eso ocurre también pues con la cultura, con los partidos políticos, con lo que fuera, ¿no? Tenemos unas ideas que parece que vienen pues con los nuestros, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo le decía a los chavales, les decía, por ejemplo, si vienen inmigrantes en patera, ¿vosotros creéis que tenemos que acogerlos? Y decía, no, cuando ya les decía que hablaran sinceramente, decían, no, pero esa gente que no son de aquí. Claro, entonces eso es moral, claro, ellos no lo veían ni españoles ni solidarios, no tenían que ser solidarios con ellos, que eran otros, en fin, si eran solidarios lo es para los suyos. Eso es muy moral, la gente es como es. Ahora, el dar el salto a la ética lo dan alguna gente. El salto a la ética sería,
todos somos iguales. Los individuos no tienen adscripciones grupales. Si tú viene alguien en un bote, tienes que auxiliarlo. Porque está hambriento, porque tiene frío y porque es un ser humano igual que otro. Y claro, esa perspectiva es la ética. Entonces la ética tiene que ver con la salud del cuerpo como tal, es decir, cada uno de nosotros y demás. Entonces, lo ético es universal y lo moral es muy comunitario y muy concreto. Correcto. Y claro, yo pregunto a los niños, oye, ¿tú eres ético o tú eres moral? Y dice, salto la ética, eso, yo no soy Kant, yo lo que quiero, ¿sabes? La pregunta es, ¿esa gente vienen a dar o a quitar? ¿No? La pregunta, fíjate si será moral el planteamiento de, ¿nos van a dar o nos van a quitar? Claro, esa pregunta se la pueden hacer mucho los pobres y dice, bueno, si vienen tantos pobres, los ricos lo mismo siguen viviendo igual de bien, porque a lo mejor esos pobres sirven a los ricos, pero es que yo soy pobre y a mí me tienen que auxiliar. Pero si vienen tantos pobres, ¿de qué vamos a vivir los pobres que ya estamos aquí? Bueno, esto genera un conflicto enorme, que es político, es ideológico. Ya tenéis ahí todo este guirigay que no se entiende bien, porque el que opina una cosa es fascista, el otro es no sé qué, el otro es que yo creo que todos somos iguales. Esto está generando un problemón terrible, y esto hay que entenderlo. Y esto lo que entenderlo con la filosofía. Y la gente no es tonta. Es decir, quiero decir, que el que vota yo igual que tú. Es decir, tú votarás lo que tú quieras, pero tú tendrás tus razones. Yo no soy nadie para reírme de tus razones. Puedo intentar entender tus razones, ¿no? Mejor, ¿no? Bueno, me estoy enrollando mucho, ¿no? ¿Se entiende? ¿Sí? Se entiende perfectamente. Vale. Pues esto es muy problemático, pero claro, hay que entenderlo bien. Y sobre todo, bueno, pues vamos, que es difícil esto de, por ejemplo, cuando se dice, es que, por poner un poco, dice, ¿qué piensa la filosofía de esto? Dice, bueno, pues la filosofía no piensa nada, porque no existe la filosofía, existe muchos planteamientos filosóficos, no existe una única filosofía. Bueno, pues lo mismo podemos plantear con el ser humano, ¿no? Alguien puede decir, es que todos somos iguales, y entonces viene el Trump y dice, América primero, ¿no? Y lo vota la mayoría de la gente. Mira, y a los que puede los pilla y lo está llevando a su país. A ver, que todos seamos iguales puede ser un bello ideal, pero que el mundo está lleno de gente muy diversa, esa es la realidad. Y ellos votan en América, nosotros votamos en Andalucía, ¿no? Entonces, es decir, son es que esto de que el ser humano, alguien puede decir, ¿dónde está el ser humano? Claro, esto es un invento filosófico para pensar sobre la condición humana, pero es que, a ver, si me vienen de golpe, ¿qué te digo yo?, miles de personas a un pueblo y resulta que perdemos la identidad, pues alguien puede decir, oye, pues no sé, en fin, me estoy perdiendo porque yo era de Cartaya, yo soy cartallero. Es muy complicado, muy complicado. Creo que sí. Muy complejo. Bueno, yo por ir terminando, comentaros que en diciembre, para conmemorar también el Día de la Lectura en Andalucía, vamos a contar otra vez con tu presencia. Bueno, sí, para charlar, eso va a ser un encuentro con autor para hablar de tu primer libro, Las mujeres imposibles. La novela, sí. Queremos hacer porque... No he explicado de qué va porque no correspondía, ¿no? No, porque eso nos lo dejamos para los que viene, ¿no? Los lectores del club. Claro, no, del club y de cualquier persona que nos queráis acompañar. Sí. Si queréis venir a llevaros el libro en préstamo, pues os lo podéis llevar. O ya buscamos las formas de pedirlo a otras bibliotecas para las personas que lo queráis leer, y el mes que viene, el día 18 de diciembre, creo que recordar que es, vamos a tener un encuentro con él para hablar de su libro, de las impresiones que cada uno tenemos. Que me ponen tenemos. a caldo, ¿no? Que me ponen a caldo, ¿no? Bueno, no lo sé cómo te vayan a poner, porque habrá que leer el libro y a lo mejor es todo halago, o decir, hay que ver cómo te has pasado el libro, al describir a este personaje, porque creo que este libro crea polémica, ¿no? Dispuesto a eso es lo filosófico, ¿Sí? lo enriquecedor. Nosotros desde la biblioteca lo que sí nos gusta hacer es este tipo de actividades, tanto las presentaciones de libros como los encuentros con autor,
porque es una manera de que los libros lleguen más al lector. Si nosotros compramos los libros como todos los meses hacemos, aunque vamos a la radio, le damos publicidad y hablamos un poquito de lo que trata cada libro, pero nos gusta hacer esto porque, aunque hoy está aquí todo el mundo todo muy callado, nos gusta que vosotros también participéis y aunque haya personas que no pueden venir, también está aquí Radio Cartaya con su televisión para grabarlo y luego emitirlo, que no tenemos, la biblioteca no queremos acumular libros en estantería, lo que queremos es haceroslos llegar de cualquier forma. De hecho, también tenemos un punto de interés que ha dado casualidad, no estaba programado, pero este mes, en noviembre, se celebra también el Día Mundial de la Filosofía. Coincide, es el 20 de noviembre, porque cada año se celebra el tercer jueves del mes. Entonces, cuando ya teníamos la presentación del libro, pues investigando a ver de qué podíamos, el punto de interés, que son libros que nosotros vamos sacando de las estanterías para ponerlo a disposición de los usuarios, ¿no? Porque luego los libros están colocados y nadie sabe lo que hay. Entonces nos gusta sacar o lectores de alguna efeméride puntual. Entonces tenemos libros puestos allí al lado del mostrador, que son libros de filosofía. También está el tuyo para quien se lo quiera llevar. Entonces os invitamos a que vengáis a... Sí, el libro está en la librería, por supuesto, y quería indicar, bueno, brevemente, por qué... Está en la papelería Calle Nueva. ¿Por qué he dicho eso? Porque realmente el protagonista de esta novela va en busca de la mujer ideal, ¿no? Entonces, por eso llama a las mujeres imposibles. Entonces, en esa búsqueda, muy interesante, pues, en fin, el buscador también parece como, en fin, muy prepotente en principio, ¿no? En busca de esa mujer perfecta y el amor de verdadero. Entonces, es ocasión para que vaya conociendo mujeres muy fuertes, muy dignas, muy libres. Entonces, quiero decir con esto que este libro, cuando la gente lo lee, pues tiende a ser muy rico para hablar de qué, en fin, de qué busca el hombre, qué busca la mujer, o incluso cuestiones que aquí pues son... El personaje es rico se le puede odiar, se le puede querer, se le puede amar, pero al mismo tiempo me toca muchas veces, me ha ocurrido muchas veces que la gente piensa que el protagonista soy yo, y digo, no, vamos a ver, yo escribo una obra creativa y busco un personaje. Lo primero que hago para poder escribir una novela es tener un personaje. Entonces, yo creo un personaje que se desprende de mí, porque si yo no tengo ninguna importancia, yo digo muchas veces que yo no escribo de mí, porque es que me iba a decir, no soy tan, no sé, no, yo escribo de algo que creo para que esté entre nosotros, para que valga para todos, ¿no? Entonces, por ahí va la libertad creativa de crear un personaje. Entonces, sé que las lectoras, fundamentalmente del club de lectura, pues van a querer saber qué es lo que hay de mí y qué no hay de mí. Yo se lo voy a decir. Entonces, por ahí va un poco pues también tenéis que venir el día 18. La riqueza de una obra. Si lo queréis leer, pues os lo podemos facilitar. El 18 de diciembre, a las 7 de la tarde, aquí en la biblioteca también. Pues yo, para terminar, decirte que ha sido un placer estar esta tarde contigo. Mutuo, totalmente. Y conocer, y voy a leer como tú te describes en el libro, porque te dije en tu libro, en Sabiduría Portátil. Ah, ¿sí? Sí. Sí. Tú te defines a ti mismo como un Robinson perdido en un huerto que pretende atrapar en la inmensa isla de la cultura algo que todavía merezca la pena comunicarse. Sí, pues lo dejo estar. Sí, el huerto es porque, bueno, en realidad me gusta cultivar y creo que el saber es como una inmensa isla, efectivamente, la cultura, el saber. Entonces, el Robinson es esa persona que efectivamente, como sabéis, tiene que sobrevivir por sí mismo a una isla. No es lo que nos ocurre a nosotros, porque vivimos una sociedad que nos ampara, pero tenemos que saber navegar, saber buscar y saber enriquecernos, ¿no? Y eso es me parece muy loable, muy bonito, ¿no? Si tenéis alguna pregunta para hacer.